3, 2, 1. Buenas noches, buenas tardes. Nuevamente con otra sesión de la Parashá con Kabbalah y con Hasidut y varios comentarios más. Un gustazo nuevamente. Baruch Hashem nos permite otra vez estar aquí, que nos permitió tener el mérito de volvernos a reunir y estar aquí, platicar y compartir lo que de esta semana la parashá toca, que por cierto es la última parashá del primer libro de los llamados 5 libros de Moisés. Una parashá muy interesante, muy poderosa, muy fuerte, con muchísima información, así que vamos a tratar de agarrar de aquí y de allá y a ver qué podemos decir, a tratar de comunicar. Comenzamos con preguntas, si es que tienen, o comentarios. Si te parece, More, tengo aquí a manera de preámbulo en el tema. Dice Parashá Vayehi, y harán conmigo un verdadero favor. Les suplico que no me entierren en Egipto. La referencia es Bereshit 4:47-29. Ok. ¿Puedo continuar? Son Sí, 5 adelante. líneas más. No, sí, dale, adelante. Ok, vale. El favor que se hace con los muertos es el auténtico, ya que quien lo hace no espera ningún pago. El Sifté Jajamín aclara, no necesariamente el favor que se hace con el muerto se considera favor verdadero, sino que cualquier ayuda que se realiza sin esperar nada a cambio se considera ayuda auténtica. Favor y verdad. El auténtico favor es el que hace con una intención pura y podemos interpretarlo en el favor que se hace por la verdad y la justicia, por el puro hecho de beneficiar a los muertos. Es un favor justo, ya que el difunto no puede hacerlo por sí mismo. Por eso, estamos obligados desde el punto de vista humano a hacer todo lo necesario para darles un entierro digno. El humano, los hijos de Jacob habían podido cumplir con la obligación de enterrar a su padre también en la tierra de Egipto. Sin embargo, no cumplir el testamento y la promesa se considera una falta de agradecimiento. Hacer favores y ayudar al prójimo es muy meritorio y es una gran misma, como todos lo sabemos. Sin embargo, abstenerse de hacerlos no se considera pecado. En definitiva, es no ameritar el pago de la misma, como en el caso de que no está obligado a cumplir un mandamiento específico, de todos modos lo cumple. Sin embargo, a veces abstenerse de hacer favores y de ayudar al prójimo no significa solamente la anulación del mandamiento, sino que es en realidad una transgresión, ¿sí? Una transgresión y una verdad y una verdadera maldad. Transgresión y maldad. Por eso, la obligación de ayudar y de hacer favores se considera justicia y de verdad estricta. Sin llegar a ejemplos extremos como el hombre que herido en un accidente, Dios nos guarde, o de cualquier persona que necesite ayuda urgente, todos los días vemos a alguna mujer embarazada que viaja de pie en el autobús o un anciano en la misma situación. Si en el vehículo alguien que le pueda ayudar y se abstiene de hacerlo, poniendo como pretexto que no está obligado a ceder su lugar, ya que llegó primero o dice que está muy cansado, es una verdadera maldad, porque se hace de manera consciente. En el Tratado de Sotá 14 está escrito, comillas, dijo el Rabí Shammai, la Torá comienza con benevolencia y termina con benevolencia, como está escrito al principio del libro de Bereshit, Génesis. Después de que Adán y Jabá pecaron, el Todopoderoso les hizo vestimentas de piel y los vistió. Al final del Humash, en el libro de Barín, está escrito, comillas, y Dios enterró a Moshe en la llanura, comillas. Si la Torá nos narra al principio y al final actos de bondad, como vestir el desnudo, enterrar al muerto, significa que esa es su esencia. Por eso,
La persona que se priva de hacer favores sufre. ¿Qué sufre? Carencia. ¿Carencia de qué? De la Torah. Y esa falta debe ser obligatoriamente corregida. De ahí que Rabí Akiva dice, comillas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, coma, siendo esto un principio elemental de la Torah, se cierran las comillas. Rashi, sobre Vayikra 19:18, y Gilel dijo, comillas, amar al prójimo o uno mismo es el fundamento de toda la Torah. Shabbat 31. Y así está explicado en el tratado de Betzá 32, comillas. Dijo Rabí Natán Bar Abba, dijo el Rabí, los ricos de Babel merecerán un gran castigo, ya que cuando llegó allí, el Shabbatai Bar Marianus les pidió que le vendieran mercancía a consignación y no le vendieron. Les pidió trabajo y no le dieron. Les pidió sustento y no le proporcionaron. Dijo el Jajam, estas personas pertenecen a los Erepta, o sea, los egipcios malos, que se unieron al pueblo de Israel cuando el pueblo hebreo, salió de Egipto y que causaron la mayoría de los problemas al pueblo hebreo, entre ellos el becerro de oro, ya que los miembros del pueblo de Israel en esencia son piadosos, hijos de misericordiosos, y toda persona que se apia de las escrituras, de las criaturas, es seguramente descendiente de Abraham Avinu, y si no se apia de ellas, seguramente no tiene conexión con el pueblo de Israel. Se cierran las comillas. Se abren comillas. Dios, el pueblo de Israel y la Torá son solo uno. Por eso, la persona que carece de la cualidad de ser misericordioso y de hacer favores muestra su falta de judaísmo y debe de esforzarse día a día y en todo momento para obtener esa cualidad. ¿Cualidad de qué? De dar, ya que sin ella el hombre está incompleto. En el Tratado de Berajó 17 está escrito, comillas, preguntó Rabijía, ¿por cuál mérito las mujeres obtienen el mundo venidero? Y respondió, por el mérito de mandar a sus hijos a estudiar Torah, y porque envían a sus maridos a estudiar el Bet Midrash, y por esperarlos cuando regresan de estudiar. Se cierran las comillas. Esta pregunta resulta sorprendente. ¿Cuál es el mérito de las mujeres por el que ganan el mundo venidero? ¿Acaso les faltan misbots? Ellas están obligadas a cumplir todas las misbots pasivas, excepto 3, la mayoría de las misbots activas. Estas exentas solamente de cumplir con las misbots que tienen un tiempo específico. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la misma por la que ameritan obtener el mundo venidero? Está planteado como pregunta. Y vi una posible respuesta en el libro de Shevet Mushar, que dice que la persona que no tiene conexión y pertenencia a la Torah no tiene el mérito de entrar en el mundo venidero. Y ahí se aconseja a quien no puede estudiar Torah que apoye y mantenga a los que sí pueden, hacerlo, para que con esto tenga un contacto con la Torah, aunque sea indirecto, y así puede ser meritorio de tener una porción en la eternidad. En el Ketubot 111 dijeron nuestros sabios, toda persona que usa la luz de la Torah, esa luz lo hará rectar a quien no usa la luz de la Torah. ¿Quién va a rectarlo? Y la pregunta es, ¿qué hará la gente ignorante? ¿Cómo resurrectaría? Ellos no tienen la luz de la Torah. Entonces, la solución es que apoyen con sus bienes a los sabios. Y con esa ayuda, se apegan a ellos. Acerca de esto dice el versículo, comillas, puntos suspensivos. Y ustedes, quienes están apegados a su Dios, están todos vivos ahora. Se cierran las comillas. Pues tienen el mérito de estar incluidos en la eternidad, de levantarse cuando se levanten los muertos en el momento de la redención final. Comillas, ver la introducción al libro Per Levi y Harod de Bash. Se cierran las comillas. De acuerdo con esto, podemos explicar lo que preguntó el Rabí Gía. ¿Cuál es el mérito de las mujeres?
Es verdad que están obligadas a cumplir la mayoría de las misbot, pero están exentas de estudiar Torah, entonces les falta el mérito principal y el medio para obtener su porción en el mundo venidero. Y acerca de esto, contesta el mismo, comillas, ellas tienen mérito, mandan y ayudan a sus esposos y a sus hijos para que se dediquen plenamente al estudio de la Torah. Esto las conecta con la Torah y con el mundo venidero, como está escrito en el libro de Mishbe 31:26. Comillas, una mujer virtuosa, ¿quién encontrará? Y el favor de la Torah en su lengua. ¿Cuál es el valor y la alabanza de la Torah que está en su lengua? Si ella está exenta de ocuparse en el estudio de la Torah, como pregunta. Podemos explicar que la alabanza de esta mujer es expresa justamente en el favor de la Torah. Su gran mérito es que ayuda a su marido y a sus hijos a que se ocupen de la Torah. Y ella apoya la corona con el título de Esther Jaí, mujer virtuosa. Esa es una parte de la Torah que la conecta con el mundo venidero y que le abre las puertas del Gran Edén, el paraíso. Ese favor es justo y auténtico. La mujer está obligada a hacerlo. Sin este comportamiento, a ella le faltaría todo. Está escrito en el Talmud Yerushalayim, en el Tratado de Kiddush 81, comillas, 3 buenos regalos dio Hashem al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron estos? 1, la misericordia. 2, la vergüenza. 3, la benevolencia. La benevolencia, ¿de dónde se aprende? Del versículo que dice, y cuidó Hashem el pacto y el favor, de Barín 7:12. Pregunta acerca de esto el Baal HaTorah de Mimá, comillas. El versículo dice que Hashem se comportó con el pueblo de Israel con benevolencia, pero, pregunta el mismo, ¿dónde está insinuado en este mismo versículo que la cualidad de la benevolencia es intrínseca al pueblo de Israel? Contesta el Rabí Jaim Shulevitz en su ensayo en la parte 25:32. El Todopoderoso se comporta con benevolencia hacia su pueblo y este comportamiento se impregna en ellos. Así resulta que el comportarse con Hashem con benevolencia hacia su propio pueblo les da como regalo la bondad misma. Y este es uno de los 3 regalos que otorgó Hashem al pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? ¿O continúo? Antonio, ¿te falta mucho? Una página nada más, poquito menos. Termino, ¿verdad? Sí. ¿Te parece bien? Gracias. Este comportamiento no está dirigido solamente al pueblo de Israel, sino que el objetivo de la creación es precisamente este, ¿cuál? Beneficiar a las criaturas ante el Todopoderoso, que es la esencia de la bondad. Y este fue la causa de la creación, la ejecución de la cualidad de la bondad de Hashem para con sus criaturas, ni más ni menos. Comillas. El mundo está construido por bondad, con bondad. Teilín 89. Toda la creación se sostiene en la benevolencia. Toda la creación está empapada desde su origen en la bondad del Todopoderoso. Si profundizamos más, podemos decir que Hashem, comportándose con benevolencia, quiere educarnos para que imitemos su comportamiento, para que entendamos que nuestro objetivo en este mundo es ser benefactores, es decir, este mundo es para dar y hacer, y no para tomar y recibir, ya que esta es la esencia del mundo venidero. Así está escrito en el Tratado de Rubín 22, acerca del versículo, comillas, puntos suspensivos, y cual yo te ordeno hoy, se cierran las comillas. Debemos leer hoy para hacer y mañana para recibir el pago, se cierran las comillas. En otras palabras, en este mundo hacemos, damos, nos esforzamos y el mundo venidero es el tiempo de recibir, comillas. ¿Quién se esfuerza en la víspera del Shabbat? Comerá en Shabbat. ¿Y quién no se esfuerza en la víspera del Shabbat? Que comerá Shabbat. Tratado de Abodá, Sará 3. La persona que piensa que este mundo es para recibir, nos cuenta su objetivo. ¿Y cuál es? He aquí.
Se parece a quien come la comida del Shabbat en la víspera. Está escrito en Rabá Patra 110. Curtí una piel en el mercado y no pidas limosna. Esto nos enseña que nuestro deseo debe ser dar y no de recibir, ya que quien se acostumbra a tomar de los demás no cumple con este objetivo en este mundo y sufre carencias desde la base. En el Yahud Shimoni, Miche 11, leemos comillas. Cuando Gilel Asabek, el anciano, iba a comer, decía, comillas, voy a beneficiar a mi albergue, se cierran las comillas, refiriéndose a qué, le llamaba albergue a su alma. Qué original, ¿verdad? Se cierran las comillas. Como está escrito, el que beneficia a su alma es un hombre de bien. Por lo tanto, toda persona debe dar siempre y hacer para aprovechar el tiempo que permanece en este mundo y llegar al objetivo para el cual fue creado. Es el texto completo como comentario de esta parasha. Bien, bien, muchas gracias. Yehudá, sí, de hecho, toda la Torah siempre va a hablar de eso, pero en estas últimas 3 parashot nos lo recuerdan, así en los pasukim, de pasar del deseo de recibir, porque eso es lo que siempre tenemos, eso lo vamos a tener siempre, y adquirir ahora el deseo de compartir, ¿verdad? Y muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a ver. Así rapidito, esta es la última parashá, Vayehi, que quiere decir vivió. Es curioso porque dice, Jacob, comienza diciendo, Jacob vive los últimos 17 años de su vida en Egipto antes de fallecer. Nuevamente, ¿cuántas parashot hemos visto en el que tiene un nombre, pero es lo contrario? Entonces, en este caso, estamos hablando nuevamente, vivió, ¿ok? Y habla de que va a perecer. Perdón, More, yo tenía una pregunta, nomás que no podía quitar el mudo. Ok. Hoy estaba leyendo justo un comentario creo que se llamaba Rab Baba Salí, sobre la parashá de esta semana, Vayehi, y me llamó la atención porque él decía, y es una pregunta la que tengo. Él decía que la forma correcta de pedir, ya sea para el éxito en los negocios, para el éxito en el ámbito espiritual o cualquier tipo de éxito, era poniendo las necesidades del otro primero. Así es. Pero no entiendo cómo entonces, por ejemplo, si yo tengo algún anhelo, alguna necesidad, yo sé que primero tengo que ver lo que necesita el resto, obviamente dar para poder recibir, pero entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en el que yo puedo pedir para mí, o cómo es la forma correcta de que yo pida para mí, o para mis familiares, para la comunidad, para todos? Mira, espérate, ahí ya son dos cosas. Cuando tú pides para tus familiares, no es para ti, o sea, hablando estrictamente, ¿ok? Estás pidiendo para el familiar, estás pidiendo para tu hijo, estás pidiendo para tu mamá, para tu papá, tu hermano, tu hermana, ¿ok? No es para ti. Y cuando pides para tu comunidad, nuevamente, no es para ti, ¿ok? Entonces, ahí está la contestación. Entonces, cuando vemos la necesidad de los otros, de cualquiera, no importa quién sea, inclusive dice, tenemos que ver primero por nuestro entorno cercano, y ¿cuál es el entorno cercano? La familia. Pero eso no quiere decir que si sabemos de una persona que no está en nuestro entorno cercano, un vecino, un amigo, lo que sea, compañero de trabajo, y pedir por él, pues vamos a estar descuidando a la familia. Ahora, cuando te das cuenta de eso y pides por ellos, tú tienes necesidades, tú personalmente también necesitas algo, quieres algo, ¿ok? Sí. Y la mayoría de las veces esas necesidades que tú te das cuenta de los demás y que pides por los demás, a lo mejor en ese momento no te acuerdas, pero son necesidades que tú también tienes. Entonces, cuando se pide por la otra persona o por las otras personas, ¿ok? Se está pidiendo por uno mismo. Ahora, si tienes una en especial
después de que hace las peticiones para las otras personas, puedes meter la tuya, por supuesto. Pero ahí te va. El secreto es, se va a pedir, ok, yo necesito esto. ¿Para qué? Y es ahí donde comienza la cosa. Porque lo que yo necesito, vas a decir, pues es que lo necesito para ahorita, para esto, para acá, pero hay que tratar de buscarle el fin último y ese fin último tiene que estar relacionado con la ayuda al prójimo. ¿Ok? Vamos a pensar así de que, pues yo tengo un carrito y ese carrito, pues ya está bien averiado. Ya. Me dejó tirado, es más. Iba por ahí por el Fundadores o por el río y se apagó y ya no quiso. Entonces tuve que traer a la grúa, llevarlo, lo llevé al mecánico que le tengo confianza, que conozco y demás cosas, y me dice, pues mira, te sale más barato que lo vendas o inclusive hasta que lo regales que repararlo. Entonces tú tienes una necesidad porque necesitas el vehículo para irte a trabajar. Sí. Que es más fácil con el vehículo, ¿verdad? Sí. Porque si utilizas también puedes llegar con el sistema de transporte, te puede decir, como nos decían en la escuela, en el democrático autobús, ¿verdad? O pues pagas un pecero, un taxi, un Uber, y lo puedes hacer. O sea, hay manera de hacerlo, ¿ok? Pero el carro es muy conveniente porque ese además te permite ir más fácil por el mandado, llevar a tu esposa al mandado, a los niños a la escuela. O sea, entonces dices, pues tengo que pedir por mí. ¿Qué vas a pedir? Un carrito con tales y tales características, si es que lo puedes hacer, o como muchos le hacen, sabes que yo nada más necesito 5 ruedas, ¿ok? ¿Cómo que 5 ruedas? Si las 4 quedan afuera y el volante, es una rueda. ¿Ok? Entonces, y que esté cubierto y demás cosas. Bueno, ok, pero necesito un carrito que me lleve. Y dices tú, caray, pues estoy pidiendo nada más para mí, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la cosa. Con ese carrito, ¿verdad? Y puedes hacer el análisis así, lo declaras cuando estás haciendo tus oraciones. Ese carrito te va a servir para llevarte a tu trabajo, con el cual vas a tener un sustento, y ese sustento va a ser para que compres precisamente, o sea, vas a tener parnasá, dinero para comprar tu sustento, para llevarlo a tu casa y que entonces coman tus hijos, coman tu esposa, y si ya lo estás repartiendo con tu papá o con tu mamá, hay muchos que lo hacen así, sirve para eso. Entonces no nada más es para ti. ¿Ok? Entonces cuando estás pidiendo es, bueno, ¿y por qué lo quiero? ¿Para qué? Pues lo quiero para esto, porque con el dinero que hago voy a poder ayudar a esa gente. Y es lo que acaba de decir ahorita a Yehudá, es ayudar a los demás. Pero además todavía un poquito más que está relacionado con esto, es que con esa comida que voy a ingerir, con el dinero que voy a ganar, porque va a ser más fácil si tengo un carrito, voy a poder realizar mis bot y lo que es más, voy a poder estudiar a Torah si es que voy al centro de estudios de la Kabbalah que está en la calle Quinta. Yeah. Entonces no nada más se pidió nomás por pedir, hay una razón. Y si todo lo que nosotros hacemos, y si todo lo que nosotros pensamos, y todo lo que nosotros pedimos de las necesidades que tenemos, le encontramos, porque se le va a encontrar una razón para tenerlo, y decir esto es para esto, para cumplir con esta misma, para hacer mis bot, aunque no estén bien especificadas, si se pueden especificar mucho mejor, entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces estamos hablando de las ganas de recibir para compartir, de las ganas de estar conectados con la luz, de las ganas de estar ahí en contacto con la luz y hacer lo que Hashem nos está pidiendo que hagamos, que es eso que se acaba de comentar, de ayudar, de ver por el prójimo cuáles son las necesidades, porque eso es lo que Hashem, en esencia, es lo que nos está pidiendo. ¿Ok? ¿Cómo la ves? Ok, sí. Y sí, una pregunta. ¿Ya entendiste más o menos? Pero que no le sí, o sea, como el burrito, como el señor que pidió el burrito para cargar.
¿Y luego? No me acuerdo bien de la historia, pero le pide a Dios un burrito para cargar. Pero no le especifica qué es lo que quiere. Entonces llega una burra y para y le deja y le da un burrito. Va muy cansado en un camino, entonces, ay, si tuviera un burrito para cargar, pues le pide a Dios un burrito para cargar. Y aparece una burra y pare el burro. Entonces los que iban con él en la caravana le dicen, pues alguien tiene que cargar al burrito, entonces pues tiene que seguir, que él iba muy cansado y pidió un burrito para cargar, no especificó bien, y pues le tocó cargar el burrito de ahí para adelante. Entonces, que si le vas a pedir a Dios algo, hay que pedírselo. Si le vas a pedir un burrito, dile que es para que cargue. Para que él te cargue. Sí. Sí. Y otra pregunta, ya muy rápida. ¿Cuál es la forma correcta? Porque es algo que me acaba de llegar y no lo he checado. ¿Cuál sería la forma correcta antes de hacer las bendiciones, después del Shema y la Midá, pedir o hacer los rezos ya, después de hacer los rezos, pedir o antes? Mira, existe una cosa que se llama Hitbodidú. Y eso lo puedes hacer en cualquier momento. Antes, después, tú sabes. O sea, cuando estás haciendo tu oración que dice voy a hacer shaharit, te agarras y haces shaharit, ahí hay oraciones para pedir. ¿Ok? Pero después de eso, el Hibudot quiere decir platicar así frente a frente como amigos, como bien cuataches, con Hashem. Y así lo haces. Hay una manera, dice que primero tenemos como cualquier rey. Primero lo alabamos, le damos su lugar, ¿ok? Eso sirve como saludo de introducción, pero es dándole su lugar. Después hablamos de su grandeza, ¿ok? Y luego entonces ya viene qué es lo que necesitamos, ¿ok? Ya que le decimos qué es lo que necesitamos, entonces nos despedimos. Y en la despedida es nuevamente su grandeza y entonces ya respetuosamente nos despedimos. Y tenemos, en términos generales, así es. La diferencia es, no porque hay quienes sí le hacen así a los, imagínate cuando van a hablar con el gobernador o con el presidente municipal o con el presidente de la república, pues llegan y le piden. Primero. ¿Cómo? Piden audiencia primero. Piden audiencia, es eso. Entonces se piden audiencia, se les concede, llegan, se saludan. Si eso se hace con un humano, pues imagínate con Hashem. Nada más que con Hashem, nuestros tiempos no son sus tiempos. ¿Ok? Y entonces siempre vamos a decir que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Okay. Sí. ¿Ok? Muy bien. Gracias, More. Bien, bien. Ok, entonces, ¿le sigo? Ahí vamos. Entonces. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, perdón, creo que vi que tenía la mano alzada. Perdón, sí, adelante. Va un poquito relacionado a lo que comentó Hannah y va precisamente, X persona pidió un carro, pidió a Hashem, por favor, dame un carro para transportarme. Obviamente, pues, le dio, como cabalística, sabemos que hemos de pedir en grande, ¿no? Entonces, sí. Él lo pidió en grande. Resulta que tuvo la oportunidad y le llegó el carro, pero de 8 cilindros, gastaba mucho, no podía dónde estacionarse, entonces, pues ya de casa, pero el carro ahí estaba. Entonces, eso pasa por no pedir específicamente, quiero un carro económico, bueno, que ahorra de gasolina, que me sirva para transportar, hasta el color podemos pedir. Sí. Entonces, es una manera de cómo pedir específicamente, ahora sí que con detalles, esa petición que le estamos haciendo a Hashem. Sí. Entonces, va un poquito al comentario que hizo Hannah. Sí, sí. 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 Y otra vez nuevamente, todo eso es que sea tu voluntad, que me concedas, ¡pum! ¿Ok? Y luego, ¿me lo concedas para qué? Pues para esto, porque el resultado va a ser esto y tiene que relacionarse con mis votos, le vamos a agradecer, nos los da
Y cuando hagamos eso, híjole, de veras que hay que tener cuidado, porque si yo digo que lo voy a utilizar para hacer mis bots y luego tengo el carro y no hago ninguna, nos podríamos meter en algún aprieto, Dios no lo permita. Todo lo que dice la Torah, todo lo que sale de tu boca, así harás como dices, ¿ok? Entonces hay que pedir en grande, pero también hay que dar en grande. Muy bien, muy bien. Maestro, ¿sí nos oyes? Sí, estoy aquí lidiando una situación. Lo voy a estar escuchando. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, vamos a ver, la parasha habla de que lo dijo a Tocayo, dice que Jacob le pide a Joseph que no lo deje, que lo entierre fuera de Egipto, pide que acerque a sus hijos, hay ahí un encuentro entre los hijos y que le pregunta a Jacob a Joseph, ¿quiénes son esos que tú traes? Y dice, oye, pues son mis hijos, ¿cómo que quién son? Hay comentaristas que dicen que en un principio no vio cosas muy favorables en los hijos de Joseph, pero hay que recordar que la Shejinah no está completamente en él, y entonces pues ahí hay unos comentarios que le dice Joseph a Jacob, oye, pero tienen cosas buenas, mira, fíjate en eso. Entonces la Shejinah le ayudó a ver esas cosas buenas. Este es un punto muy que siempre llama la atención, que dice que el patriarca desea revelar el final de los días a sus hijos y no pudo. Vamos a tratar de explicar un poquito de eso. Y luego bendice a sus hijos y les dice según cada uno de ellos cuáles son sus cualidades y cuáles son sus no tan cualidades, pero al final son bendiciones y esas son las mismas bendiciones que nos están llegando a todos nosotros ahorita en este momento, en estos mismos segundos, ¿ok? Después habla aquí que también en esta parasha habla de la muerte de Joseph cuando tenía 110 años. Él también pide que no se, o sea, se queda ahí con sus hermanos y con todos sus descendientes, pero pide que cuando venga el exilio, o sea, que el éxodo, lo saquen sus huesos, ¿ok? Tiene un paralelismo con su papá, que dijo, no me vayas a dejar aquí, ¿ok? Bien, así muy rápido el resumen. Y entonces voy a hablar un poquito de este punto. Dice que cuando Jacob pidió a José, por favor no me entierres en Egipto, José le prometió, haré cual tú me pides. Pero Jacob no se quedó tranquilo, sino que agregó y pidió, júrame. A lo que José consintió, como cuenta la parashá, y le juró. ¿Ok? ¿Por qué no le bastó a Jacob la promesa de José y solicitó también un juramento? ¿Acaso dudaba que José pudiera romper su promesa? Sino que la insistencia de Jacob se debía a la fuerza especial que hay en un juramento. Un juramento difiere de una promesa en el grado de compromiso que impone a la persona. Pero fíjense, la promesa impone a que la persona vaya a cumplirla. Ahora imagínense, como se está explicando, un juramento, que también nos aconsejan de, ¿sabes qué? Cuidado, o sea, si no vas a, cuando se hable de algo, que no suene como promesa, ¿ok? Entonces, ¿qué nos están diciendo básicamente? No prometas, di que lo vas a hacer, o sea, pon algo de que si os lo permite, si esto, si aquello, esa es mi intención. Con más razón nos hablan de que, ¿sabes qué? No jures. No es conveniente jurar. Pero yo oí que, no sé dónde, que cuando tú dices algo y la otra persona que está oyendo lo toma como un hecho, es como si fuera es como le hiciste creer eso, es como si fuera una promesa. Una promesa, pero por eso se aclara en un principio. ¿Sabes qué? No es promesa, voy a tratar de hacer esto, ¿ok? Ay, ¿cuántas veces nos vemos en que, oye, pues hay que hacer eso? Mira, mañana aquí nos vemos a las 3 de la tarde. Ok, hasta inclusive, no te preocupes, aquí a las 3 de la tarde nos vemos. No hay seguridad de hacerlo,
Entonces, mira que tenemos que hacer, mira, voy a tratar de estar aquí alrededor de las 3 de la tarde. No es una promesa. ¿Qué te parece si nos hablamos antes? Está claro, no es una promesa, ¿ok? Cuando alguien promete, se dispone efectivamente a cumplir lo asumido y cuando llegue el momento hará todo lo que de él depende para honrar su promesa. Pero esto no significa que esté pendiente permanentemente de su promesa. A diferencia de ello, cuando jura llevar algo a cabo, no se lo quita de la mente, a sabiendas de la gravedad del juramento. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo, exactamente. Al patriarca Jacob no le bastó una promesa y requirió de Joseph que también le jure, porque sabía que la concreción de su pedido podía llegar a verse envuelta en dificultades y solo con la fuerza del juramento de que Joseph podía superarlas. ¿Ok? Conocía a Joseph. Decía, es que una promesa, él tiene el poder, no físico, no nada más por ser el virrey, sino el poder espiritual para hacerlo, pero sin embargo dice, ¿sabes qué? Prométeme. Vemos una clara diferencia entre Jacob y Joseph. Jacob no aceptó ser enterrado en la tierra de Egipto y exigió de su hijo, y me llevarás de Egipto. En contraposición a ello, el ataúd de Joseph permaneció en Egipto y él solo juramentó a sus hermanos que cuando llegue el tiempo de recordará a Shem, habrán de subir sus huesos con ellos. Estaba diciéndoles con eso, cuando Hashem, sean los tiempos de Hashem, no los tiempos de nosotros, los va a recordar, y cuando eso suceda y que van todos para afuera, entonces me sacan con ustedes. A simple vista, esta exigencia de Jacob de no ser enterrado en Egipto parece ser un interés de cubrirse él mismo, mientras que sus hijos permanecen en el exilio. Pero siendo que no es concebible una lectura tal de la conducta de Jacob, debemos decir que su proceder era en beneficio de Israel. Vamos a ver. Los sabios de Benitamo Moria dijeron una regla. Un preso no puede liberarse a sí mismo de la cárcel. Para que los hijos de Israel pudieran salir de Egipto, precisaban de una fuerza exterior que no se encontraba dentro de Egipto, a través de la cual pudiera liberarse de ahí. Ese era Jacob, el patriarca. Él estaba por encima de Egipto, siempre lo estuvo, siempre lo estuvo. De hecho, Egipto se vio beneficiado por la presencia de Jacob. Entonces estaba por encima de Egipto, por encima del exilio. Su lugar no era Egipto, sino la tierra de Israel. Y de ahí irradiaba fuerza a los hijos de Israel que se encontraban en Egipto. De hecho, irradiaba fuerza a todo el mundo. A diferencia de ello, Joseph sí se encontraba en Egipto en el exilio. Y estando ahí, brindaba las fuerzas y fortalecía a los hijos de Israel. Era necesario entonces que estuviera ahí. La semana pasada hablamos de que por qué mandó traer a su papá y por qué no salió. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Hashem lo mandó ahí y ahí es donde debería estar. No debería de salir. Por un lado se encontraba en el lugar del exilio y por el otro desde adentro fortalecía al pueblo. Es por ello que su ataúd permaneció en Egipto y su mérito protegió a los judíos durante su permanencia allí. Ese era el trasfondo interior de por qué Jacob exigió no ser enterrado en Egipto, mientras que los restos de Joseph permanecieron en Egipto. Esto nos explica por qué Jacob hizo jurar a Joseph y me llevarás de Egipto. Jacob sabía que por lo que era Joseph, el sostén del pueblo desde adentro en el mismo Egipto, podía desear que también su padre se quedara en Egipto para que su mérito proteja a los judíos. Si yo los puedo proteger, que soy el hijo del patriarca, pues si el patriarca se queda, imagínense lo que nos va a proteger. Por eso le hizo jurar que lo sacaría de Egipto y por ende no tendría opción sino cumplir con el juramento, sin dudas, ni un pensamientos personales. Era el único que le podía dar la visa. Oímos a un rabino que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? A Jacob, ¿verdad?
le pidió a su hijo, ¿cómo se llama? Al virrey Yosef, que lo sacara. Y dice un rabino que al parecer ya falleció, entonces Dios lo guarde, y dijo, ¿por qué fue y le dijo a él? Bueno, pues porque era el único que tenía el poder de dar visas para salir al exterior, los permisos, ¿cómo se llama? Consulares, los podía dar Jacob nada más. Digo, Joseph. Ok, dice, vamos a ver. ¿Dónde estás? Previo a su fallecimiento, el patriarca Jacob reúne a sus hijos y en presencia de todos les dice, júntense y les diré lo que ocurrirá al final de los días. Esto es un tema muy platicado y muy discutido. Sin embargo, no cumple con su promesa de revelar el futuro. Y en lugar de ello, les habla de otros temas. Explican los sabios, quiso revelar el Ketz, el momento de la llegada del Mashiach, pero se apartó de la presencia divina, la Shejinah. Es decir, que la intención de Jacob fue revelar a sus hijos el final de los años, pero el Altísimo se lo impidió. No hay duda de que el objetivo de Jacob de contar el Ketz, o sea, el final de los días, no era nada más que para satisfacer la curiosidad de sus hijos. Por supuesto que él vio en ello una utilidad para ellos y para todo el pueblo judío. ¿Okay? Nos pasamos de un punto en el que cuáles son los roles, cuáles son nuestros, lo que debemos de hacer en cuanto a que Jacob dice, no me dejes aquí porque estando en la tierra de Israel, desde allí va a ser, no quiero decir más fácil, pero de hecho va a ser más fácil, pero es lo que se debería de hacer, porque si estaban en Egipto, cuando salieran, ¿a dónde iban a ir? Bueno, a la tierra de Israel, van a decir, sí, pero ¿qué había en la tierra de Israel? Pues estaba ahí el patriarca Jacob, pero ya estaba, como también estaba Adán, Eva, Abraham, Isaac, y entonces dice, es que se tiene que fortalecer, tenemos que estar de esta manera, para que cuando lleguen completos, ¿verdad? Y ahora pasamos a que, ok, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer un trabajo aquí, es el exilio, ¿ok? Pero vamos a ver qué va a pasar en el fin de los días. El fin de los días se debe entender como el fin de los días que estamos viviendo, así como los conocemos ahorita todavía, ¿ok? ¿Qué es eso? Que vamos a estar, lo hemos platicado algunas veces anteriormente, en la posición de estar en un mundo terrenal, pero también en el mundo espiritual. Combinarlos. Eso nomás no lo podemos imaginar y quién sabe. Me atrevo mucho a pensar que eso de que no lo podemos imaginar, como que estoy abusando, ¿verdad? Porque eso se va a dar precisamente cuando todo lo que hemos platicado, el de ayudar al prójimo, el cambio de conciencia, el cambio de actitud, el cambio de hablar, el cambio de actuar y que todos estemos como uno, entonces eso va a traer al Mashiach para la redención final. Quiso regresar en el momento de la llegada del Mashiach, pero se apartó de la presencia divina, de Shejinah. Es decir, que la intención de Jacob fue revelar a sus hijos el final de los años, pero el Altísimo se lo impidió. No hay duda de que el objetivo de Jacob de contra el Ketz no era nada más que satisfacer la curiosidad de sus hijos, sino que había algo más importante, nada más que, ¿tienen curiosidad? Se los voy a decir, no. Claro que hay algo mucho más elevado, mucho más profundo. Solo que esto despierta el interrogante. A simple vista, no hubiera resultado provecho alguno de avisar cuándo llegaría el Mashiach, sino que por el contrario, esta información podría generar un gran daño. Podemos imaginar incluso
¿Cuál hubiera sido el efecto causado a los hijos de Israel por la noticia que la redención mesiánica recién llegaría después de miles de años, como vemos que está en este instante? ¿Ok? Son, ¿cuántos años? Son muchos, 3,000, 2,000 y tantos años, ¿no? ¿Qué tal si eso se hubiera revelado en aquel entonces? Se hubieran desanimado, ¿ok? Tal información hubiera traído decaimiento y desesperación. ¿Es acaso concebible que Jacob prefirió transmitir un dato tan desalentador a sus hijos? Dijo, no, esa es una explicación, ¿ok? Hay varias. Vamos a ver. Para entender este planteo, es menester explicar antes que la redención mesiánica puede venir de dos maneras. El Talmud, en Sanhedrin 98, referente al versículo de Isaías 60:22, dice, se hicieron merecedores. Eso es, apresurará la redención. No se hicieron merecedores en su momento, eso quiere decir, lo va a detener. Es decir, es verdad que la llegada de Mashiach tiene una fecha prefijada desde un principio, en su momento. Acuérdense que antes de la creación, antes de que comenzara cualquier parte de la creación, el momento de la venida de Mashiach ya está. Y el nombre ya está también. ¿Ok? Eso ya existe, ya está predeterminado. Entonces, ¿qué pasa? E incluso si los judíos no están listos para ello, la redención final llegará en ese determinado momento. Pero si con sus actos se hacen merecedores, se cumplirá la apresurará. El Altísimo la apresurará y la traerá mucho antes de la fecha prefijada. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que así como esto tiene el paralelo con el Shabbat? Cuando el Shabbat se está acercando, la persona está tan contenta, tan alegre y preparó todo con antelación y lo tiene todo listo y ya se está acercando el momento, pero todavía falta, vamos a decir, 1 hora, hora y media. Dice, pero es que ya tengo todo. Y su regocijo es tanto que dice, vamos a prender las velas de Shabbat. ¿Ok? Hay una fe, mientras no se llega a la hora límite, no me acuerdo qué tanto antes se pueden prender, pero sí tenemos presente cuál es la hora límite en la cual se deben de prender, después ya no. Mientras estemos en eso lo podemos adelantar. Y entonces la Shejinah que está para Shabbat llega en ese momento, aun y cuando falta todavía 1 hora, por decir un número, ¿ok? Lo mismo con la venida de Mashiach. Si con nuestro trabajo, con todas nuestras acciones, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras palabras, encaminados a la Torah, en cumplir todo esto y cambiar el mundo, pero hemos hablado de influenciar positivamente al mundo, entonces esa fecha se puede adelantar. Y es lo que tanto decía el Rebe. Ya está todo listo. Entonces, hagamos todo lo necesario, los esfuerzos necesarios para traerlas antes de la fecha que ya está preestablecida. No fue la intención de Jacob la de contar a sus hijos la fecha final para la llegada del Mashiach. El momento cuando pase lo que pase será la redención. Su intención fue darles otra fecha, muchísimo más cercana, cuando podía tener lugar la redención si ellos se hacían merecedores de ello. Estamos hablando de los 12 hijos, ¿ok? De Jacob. Es muy posible que la fecha estaba distante, es muy posible que la fecha estaba distante apenas un par de años del fallecimiento de Jacob y máximo decenas de años desde entonces. ¿Cómo es esto posible? Vemos en la práctica que la redención no llegó entonces. La explicación es, si Jacob hubiera revelado el Ketz, la fecha de la redención, esto hubiera llegado en ese momento, pero como no se le permitió contar, porque la Shejinah
se alejó. Acuérdense que el Señor siempre está presente, pero se aleja y entonces ya no tiene Ruach HaKodesh, ya no puede ver. Se retuvo la redención hasta nuestros días. Si el patriarca Jacob hubiera revelado el Ketz a los hijos de Israel y hubiera sabido que la redención es tan cercana y hubiera sido cuidadosos en sus actos en una medida extraordinariamente mayor, y como consecuencia se hubieran hecho meritorios de la llegada del Mashiach en esa fecha. El solo conocimiento de la cercanía de la redención final los hubiera motivado con más energía y fuerza para servir a Dios como corresponde y para cuidarse de todo ángulo que pudiera detener la llegada del Mesías. Hubieran alcanzado entonces la redención y no hubiera sido necesario sufrir, le ponen aquí, el exilio miles de años más tarde. Esa fue la intención de Jacob, por ello quiso revelar a sus hijos esa fecha final. Pero Hashem se lo impidió. El servicio a Dios más perfecto es el que el hombre realiza con sus propias fuerzas, en el seno de las limitaciones de este mundo. El dato que Jacob iba a revelar hubiera afectado ese servicio a Dios perfecto. Y he leído que siempre dicen perfecto. Pero somos humanos, ¿no? Pues la motivación ya no sería propia, sino por un factor externo, y por ello se apartó de él la Shejina. Y aunque Jacob sabía que sus palabras iban a restar la perfección del servicio divino, sin embargo, él quiso apurar todo lo posible a la salida del exilio. Pero Hashem quería que la redención final sea en un nivel más completo. Por ello, apartó de Jacob su presencia. Comentan también que Jacob siempre supo, pero no lo pudo decir. Esto es, no encontró los medios, no encontró las palabras, no encontró cómo decirlos. Entonces, Jacob siempre lo supo, pero no se le permitió revelarlo, no pudo. Hizo el esfuerzo y no pudo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos cuentan? O sea, no como cuentos, sino qué es lo que nos revelan. Y lo sabemos. Lo que persigue, lo que quiere Hashem es de nosotros el esfuerzo y el trabajo, que por nuestros propios méritos traigamos esa redención, traigamos a Mashiach. Y eso se repite, lo vamos a ver en su momento más adelante con Moshe. ¿Ok? También si él hubiera entrado, entonces se da la redención inmediatamente. Pero no puede haber sido así, porque necesitaba que todo lo que se preparó, todo lo que se orquestó desde antes de la creación, se cumpliera. ¿Y qué es eso? Que tenemos que nosotros trabajar, tenemos que tener los méritos para poder entonces traer a Mashiach, para poder entonces hacer ese cambio de conciencia. De otra manera, entonces estaríamos siendo como ángeles. ¿Ok? Y Hashem dijo, este no es un lugar para ángeles, así que ustedes lo tienen que hacer. Bereshit contiene, este libro es el libro de Bereshit, esta para ser la última de este libro, contiene desde el principio hasta el final, por esto, porque habla en el principio y todo lo que pasó, y ningún humano lo pudo ver. No sabíamos, nadie sabía, ¿ok? De hecho, no sabemos. Pero cubre también hasta el final de los días. Aquí lo dice, la parashá. Y ese final de los días tampoco lo sabemos. Entonces, en este libro de Bereshit, por sí solo comprende toda la creación. Desde antes de la creación hasta los tiempos posteriores a lo que va a ser la redención final, el fin de los días. Egipto es para verdaderamente poder crecer. ¿Qué quiere decir eso? El estar en un lugar donde no hay santidad, en un lugar oscuro, y de ahí sacar la luz, es el motivo de la creación, es el motivo de que el hombre esté, de que el ser humano esté en este mundo, esté en esta creación,
de cambiar la negatividad en positividad, de la oscuridad a la luz. Entonces, cada vez que hablamos de Egipto, Mizraim es eso. Todos tenemos un Mizraim y todos tenemos un Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Yosef. Todos lo tenemos. ¿Ok? ¿Para qué? Para cambiar precisamente eso. Si estamos en Mizraim, si estamos en Egipto, salir de él y crecer y entonces afectar a este mundo positivamente. Y termino diciendo, eso lo leí en 2 o 3 lugares, que dice, el que sabe no dice, y eso hace alusión a Jacob. El que dice no sabe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos que dicen, esto es lo que va a pasar, dan fechas, en tal fecha, en tal año, va a suceder esto, esta desgracia, porque por lo general hablan de desgracias, toman como el fin de los días en donde va a haber nada más que destrucción y demás cosas, que si lo vemos de una manera cabalística, sabemos que Hashem crea mundos y luego los termina, pero para que haya continuidad en otros mundos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos algo que hacer y lo terminamos, ahí le estamos dando fin. Si tiene fin, acordémonos que por definición sabemos que final quiere decir muerte, pero la muerte no debemos de tomarlo como algo malo, sino que muere esta etapa porque es necesario que así suceda, porque después de ahí sigue, o al mismo tiempo cuando va muriendo esto, hay esta continuidad que es más grande de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿es mala? No, hay quienes nos cuentan y nos dicen que la muerte es ilusoria, debemos de entenderlo como un cambio, como una transición, y hay diferentes muertes. La muerte que más nos viene a la mente, quizás, más nos viene a la mente, es la muerte física, cuando una persona se aleja, se va, el cuerpo queda ahí, pero el alma se retira. Pero también hay muchos tipos de muertes y esas muertes son necesarias para que entonces haya más grande, inclusive en esta vida para cada una de las personas. Cada persona que tiene una muerte de diferente índole, por lo general es una rectificación para que entonces crezca. Estábamos viendo ahora en el Talmud que cuando se llega al fondo, ya no hay más lugar a donde ir. Ya se llegó al fondo, no se puede ir más abajo que el fondo. ¿Qué sigue después de ahí? Ascender. Y eso es lo que pasa con todos los patriarcas, bueno, excepto con Isaac, pero muchos descendieron a Egipto para subir. ¿Por qué? Porque había que elevar las chispas divinas que estaban en Egipto, que eran muchísimas, que eran más de las que hay en todo el mundo, para precisamente hacer ese cambio de conciencia, a influir positivamente en las otras personas, hacer cambiar este mundo y entonces con eso traer a Mashiach. Bien. ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo tengo una pregunta no muy relacionada al tema, pero justo hace unos días estaba leyendo y me acordé por Yosef. ¿Cuál es el concepto? No sé si lo puedan tocar. ¿Cuál es el concepto cabalístico de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David? O sea, ¿por qué este concepto de Mashiach ben Yosef y ben David? Bueno, es que está escrito que Mashiach es de la descendencia del rey David. A ver, adelante. Lo que he estudiado con respecto a lo del Mashiach ben David y ben Yosef es que el Zohar habla de que van a haber 2 tipos de energías de redención energética. Y la primera va a ser con la energía que
la energía que representa Yosef. O sea, es el filtrado de todo el resto de la negatividad que existe en el mundo, que va a ser la presencia de Ben Yosef, de ese nivel de conciencia que vamos a empezar a estar teniendo, que representa a Yosef, que representa a Yosef, y en el árbol de la vida es Yesod, que es el que filtra todas las bendiciones, la irradiación de energía del árbol de la vida hacia Malhut, que es este mundo físico, ¿no? Casualmente Malhut es representado, o el arquetipo de Malhut es representado por el rey David. Por eso se dice que la redención final, o esa mentalidad de Mashiach la va a tener ese personaje que es de Ben Javid, el hijo de David, que representa ahora sí la manifestación total de esa conciencia mesiánica en el mundo, pero que antes de que llegue esa conciencia mesiánica y la podamos todos captar y comprender y estar listos para poder entrar a ese nuevo nivel de conciencia, pues tiene que venir un filtrado que es Ben Yosef. Arquetípicamente, para que lo podamos entender, quienes la mayoría aquí somos estudiantes básicos de Kabbalah, pues es el árbol de la vida, ¿no? Del árbol de la vida, cada una de las sefirot son filtradas con velos particulares para que no irradien tanta luz que sea imposible poder comprender, disfrutar o asimilar como una bendición, ¿no? Hasta llegar a Yesod, que Yesod es el que irradia la justa medida al mundo físico, para que no termine explotando el mundo físico por tanta energía espiritual que podría estar recibiendo. Algo así explican los sabios, y desde el mismo Zohar, que es algo medio denso de estar estudiando, los mismos sabios alrededor del Zohar tratan de explicar esto que espero haberlo dicho mucho en español, porque la verdad está muy complejo por el nivel de conciencia y de estudio que tienen los sabios al tratar de explicar este tipo de manifestación energética, que también otros sabios dicen, no, también va a ser personal, va a ser física de alguien, ¿no? En este mundo físico, ¿no? Espero haber sido claro. No, claro que sí fuiste, claro que sí, fue muy elocuente. Fíjate, dijiste, en este mundo físico, y que tiene que ser, este mundo físico no es otra cosa más que energías. Todo, hasta la piedra que está por allá, tiene su energía, ¿ok? Todos tienen energía. Entonces, lo que acabas de decir es ese nivel energético. La energía también es de la divinidad, y lo dijiste muy bien, o sea, dices, es el filtro, es un cono además, ¿ok? Es el cono, porque las otras energías que están en los otros sefirot, vamos a decir que están independientes de cada quien, y tienen que bajar, y cada quien la manda en su nivel energético que tiene, pero no pueden llegar así, también lo explicaste, ¿ok? No puede llegar así. Y entonces, ¿dónde tiene que llegar? Bueno, primero, lo estábamos leyendo, es así como si estuviera supervisado por Jacob, ¿ok? Que está en línea con Yosef en el árbol de la vida, ¿ok? Diferente. Y entonces, después de eso, con el grado adecuado de energía, como lo dijiste, lo pasa aquí a la tierra, físicamente. Toda esa espiritualidad llega aquí a la tierra, pero la tierra también es energía. Entonces, todo, como lo pusiste, está bien explicado, porque todo está, como dicen algunas personas, está junto con pegado. Está. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Lo dijiste mejor que yo, ¿no? Ya me voy. No. Lo único que viene de eso es que en la tierra es energía. Todo lo que estamos aquí, todos somos energía también. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Te quedó claro? ¿O tienes alguna otra pregunta? O sea que, en pocas palabras, como que Mashiach Ben Yosef es como
nomás para ver si entendí, es como ese plano, esa energía, esa luz de conciencia previa a la llegada del Mashiach de manera ya física, ¿no? Como mundo a lo mejor ahorita pues obviamente está completamente descarrilado el mundo, cada quien hace lo que quiere. Entonces, no sé si entendí, entonces ese primer concepto de Mashiach Ben Yosef se refiere a ese cambio de conciencia a nivel general que prepara para después la venida física. Sí, y liderazgo, también hablan de ese personaje de liderazgo que va a luchar, ese personaje que va a preparar el camino para que para que el Mesías venga y reine, pero el primero tiene que haber uno con esa calidad de liderazgo para poder luchar y poder mover lo necesario de conciencia y físico para tambalear a este mundo físico y que pueda hacer sincronía con el mundo espiritual y venga a Mashiach final. De hecho, también en la tipo Medrashim se lee que este primer Mashiach con la energía de Yosef va a morir para dejar totalmente el liderazgo en manos de Mashiach Ben David, ¿no? Que es el que va a terminar reinando en este mundo. Pero sí, es como te lo imaginas, D'Angelo. Okay. Ok. Muchas gracias a ambos. Sí, no están despegados, ¿eh? No es que sean dos conceptos separados. Más bien es un concepto que se tiene que dar primero para que dé pie para el segundo. Esto es, no puede haber un segundo paso si no hay un primer paso. Así de sencillo. Claro, tiene sentido. Gracias. ¿Alguien más, maestro? Bueno, hay una, más que me quería acordar de dónde, ando distraído ahorita, acordarme de dónde está escrito, pero habla de los dos Mesías, el de Joseph, que viene de José y es Efraín, y la energía de Yehudá con el rey David. Son dos fuerzas, pero no son dos personas, son fuerzas. Y la primera es la energía de David, que es la energía del guerrero, el que está guerreando con el creador. Entonces, aquí hay una energía de que todos tenemos que entrar a formar parte de un ejército que estamos detrás del creador. Por eso es el conocimiento que comienza a avanzar y invade a todo el mundo, y todo el mundo sabe que hay un Dios, un Hashem, y comienza la fuerza a crecer. Pero viene la fuerza después de Efraín, que es la energía de la dulzura, de la abundancia, de la prosperidad, porque Efraín era el que estaba en la casa de José, estudiando y haciendo el trabajo espiritual. Entonces, esa es la fuerza final. Ahora, en la mayoría de los casos se concentra la fuerza en el rey David, la descendencia del rey David, porque es una energía que cristaliza, que lo lleva a la realidad. Pero para que eso ocurra, debe haber gente, debe haber todos estar trabajando en favor de eso. Y ya que están todos trabajando, hay una manifestación física de un Mesías. Y eso puede ocurrir también. Dice, no hay que descartar que no va a haber, puede haber. Entonces la presencia de la fuerza del Mesías tiene la apariencia como Efraín, o sea, dulce, cariñoso, amoroso. Por eso es la confusión de los cristianos de cuando dijeron que él es el Mesías, porque hay esa figura tranquila, serena, capaz de hacer toda la fuerza de Jacob está concentrada ahí. En fin, es un tema muy, muy grande. Es todo mi parte. Sí. Gracias, maestro. Gracias. Usted dice que me acordaba de una cosa. Cuando va a dar la bendición a Jacob, a Efraín y Menashe, sabemos que Menashe nació primero, es el primogénito, y Efraín nació después.
Entonces los presenta a Yosef y siente que su padre, Jacob, tiene que poner su mano derecha en la de Menashe y su mano izquierda en la de Efraín. ¿Por qué? Porque hay varias razones. La mano derecha es Gesed, la mano izquierda es Geburah. Vamos, es el flujo más natural de bendiciones, de más grandeza. No quiere decir que la mano izquierda no tenga, no, claro que tiene muchísimas. Si no, entonces, por ejemplo, los Kohanim no nos darían su bendición con las dos manos, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Pero Jacob cambia sus manos y las cruza inclusive, y pone su mano derecha en Efraín y su mano izquierda en Menashe. Entonces, Yosef le dice, pues, ¿sabes qué, padre? No es así. Menashe es el primogénito, tu mano derecha está en su cabeza. Y hay un pesujim que dice en un midrashim de que Jacob le dijo a Yosef, tú sabes bien que yo guerreé con un ángel y le gané. ¿Ok? Entonces, te puedo decir que sé bien quién es quién, pero también te puedo decir lo siguiente. De Efraín, de su descendencia, de su descendencia, pues, va a venir Yeshua. ¿Quién fue Yeshua? El que tomó la estafeta de Moshe para meter al pueblo a Eretz Israel. ¿Ok? Entonces, por eso hace ese cambio. Aun y cuando Menashe, o sea, Efraín estaba en las casas de estudio, pero tenía ese vigor para hacerlas. Menashe le ayudaba a su papá Yosef en los asuntos de negocio, vamos a poner así, no tanto políticos, pero sí de negocios del faraón. Entonces, lo mismo que para llevar una yeshiva, la persona que la lleva debe estar al 100% metido nada más en la Torah, y los asuntos económicos y demás cosas tienen que estar otros para que él la pueda llevar. Entonces, así le dice a Jacob a Yosef, Efraín tiene más méritos que Menashe. No es que no los tenga y que sean poquitos. No se entienda de esa manera. Pero de su descendencia va a venir aquella persona que va a tener la fortaleza y el conocimiento, porque lo vamos a ver más adelante, cómo se le da conocimiento. Moshe le da de su conocimiento directamente a Joshua. Entonces es que se necesita un extra de bendiciones y cambia sus manos. ¿Ok? Y lo vemos nosotros en todos nuestros días, ¿no? O sea, de lo que debemos de hacer, cómo debemos de visualizar las cosas, pero eso quiere decir que esté garantizado que lo vayamos a ver, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Ahorita que mencionaban sobre todo este aspecto del árbol de la vida, de cómo está conformado y todo esto, se me vino a la mente el Zohar en esta parasha habla de cómo Jacob se relaciona con la palabra Emet y lo relaciona con el árbol de la vida. En el árbol de la vida, la posición de los 22 senderos, la Aleph está entre Jochma y Bina, y la Mem está entre Kesed Geburah, y la Tab está hasta abajo, ¿no? De Malhud a Yesod. O sea, está la palabra Emet ahí en el árbol de la vida.
y está relacionado con el patriarca Jacob. Pero el Zohar también dice que antes de que apareciera Jacob, la gente moría sin enfermarse. Entonces, este patriarca es el que pide que se enferme para que haya una corrección. Hace rato comentabas que para que haya un cambio tiene que haber como una energía como de muerte, ¿no? O sea, tiene que haber para que haya una transformación. Entonces, podría ser que se hable de este arquetipo como de Jacob como arquetipo en ese cambio, en ese proceso. Sí, fíjate lo que comentas, o sea, lo que comentas que viene de la Torá, bueno, que lo explican, ¿verdad? La gente nada más estornudaba y moría. Corrección, dijiste ahorita, ¿ok? Si una persona en aquel entonces, ¿verdad?, estornudaba y moría, no tenía la oportunidad de hacer correcciones. Bueno, sí tenía oportunidad, pero había otras que quedaban pendientes, ¿ok? Entonces, cuando Jacob pide enfermarse, entonces da la posibilidad de que tanto él como las otras personas, hijos, hermanos y demás, ¿verdad?, hagan correcciones y, ¿cómo se dice? O sea, hacer correcciones también o sea, ponerse en paz, ponerse de acuerdo. No dejar las cosas así desatadas. Hablan bueno, pues las personas que están enfermas tienen tiempo de designar a tal o cual persona para que haga tal o cual cosa. Se hacen los testamentos y dicen esto es lo que va a pasar, a esto se le va a dar tanto, cada quien se va a entender de ello. Y eso fue lo que hizo Jacob, ¿verdad? Y entonces Hashem le dice, oye, esto es, o sea, tú lo pediste, tu nivel es altísimo, eres un sadik por haberlo pedido, entonces ahora la gente va a enfermar antes de morir para que corrijan, ¿verdad? Para que hagan correcciones y además terminen cosas que pudieran tener pendientes. ¿Ok? Sí, sí es por ahí, Moshe. Y si es que me acordaba de algo, a ver si lo encuentro, así rápido. More, entonces, antes la gente cuando estornudaba moría de manera inmediata y es cuando él pidió para hacer la corrección. Pidió pidió enfermarse. Mira, te voy a leer aquí para contestarte. Dice, cuando Jacob enfermó, el versículo dice, se le dijo a Yosef, he aquí que tu padre está enfermo. La palabra giné, que quiere decir he aquí, que parece extra, equivale numéricamente, giné, equivale numéricamente a sus gematrías de 60. Lo que indica que Jacob estaba seriamente enfermo y tenía las 60 partes de la enfermedad. Eso todavía no lo entiendo muy bien. ¿Cuáles son las 60 partes de la enfermedad? Si son 60 partes de enfermedad y aquí dice que Jacob las tenía, pues entonces estaba seriamente enfermo. Yosef se parecía a Jacob de muchas maneras. Por lo tanto, cuando lo vino a visitar, Jacob repentinamente se sintió más fuerte porque Yosef quitó un 60º de la enfermedad. Cuando uno nacido bajo la misma influencia planetaria visita a otra persona enferma, le quita una 60ª parte de la enfermedad. Por eso entonces repentinamente, dicen, Jacob adquirió fuerza y vitalidad porque vino y le dio le quitó una 60ª parte de la enfermedad. La Torá alude a esto diciendo que Jacob se esforzó y pudo sentarse en la cama, no podía sentarse.
La palabra Hamitá, la cama, equivale numéricamente a 59. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, cuando alguien, por eso es importante ir y visitar a los enfermos, porque el simple hecho que una persona, es una misma gigantesca esa, cuando una persona va y visita a un enfermo, la persona como que revive, la persona como que, o sea, es su gusto de que alguien los vaya a visitar y le levante el ánimo, decimos, le levante el ánimo. Es importante ir a visitar a los enfermos porque esto que acabamos de leer ayuda a ellos. Y eso fue lo que le pasó entonces a Jacob cuando Joseph fue y lo visita y entonces tiene la energía para sentarse. Pero como tenía las 60 partes de enfermedad, no iba a vivir. ¿Ok? Nosotros vamos y visitamos a un enfermo, no sabemos si va a vivir o no. No es nuestro trabajo, en primer lugar, andar juzgando eso, pero sí ir y hacer esto que se acaba de leer. ¿Sí, Moshe? Sí, More, totalmente de acuerdo con eso. Hay una, bueno, mira, me gustaría leérselos así rapidito, no es muy largo, pero dice, hasta la redención final, es un comentario, dice Nefesh, la columna central que es Jacob tiene el aspecto de enfermo. Debemos traer luz al mundo y sustentarlo. En el trabajo de estudio y siguiendo la Torah, las misbot, y dice que este trabajo espiritual de las generaciones agrega curación a la columna central, que es de corregir y elevar estas 288 luces rotas, que dan un total de 320. Entonces, habla de esta corrección de estas luces, de estas vasijas que en un momento estaban rotas. Entonces, por medio de este arquetipo que habla el Zohar, que es el patriarca Jacob, ese sería como la parte de la corrección, en la parte de la enfermedad, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, ese es mi comentario. No, está bien. Eso es lo importante. Esa es una de las explicaciones de por qué debemos visitar a los enfermos, ¿ok? Pero también dice, no vas a permanecer más tiempo de lo debido, porque tienen que recuperarse, tienen que descansar, pero sí es importante ir a visitarlos. Y luego, bien importante, así, de esta manera, uno va a visitar a un enfermo y no va a ir y le va a contar sus problemas, ¿eh? Y le va a contar, ¿sabes qué? Que se me ponchó el carro, me chocaron, y que, pues no, sino que se trata de hablar solamente de cosas positivas, ser prudente, a ver qué nos dice esta persona primero, para entonces iniciar nosotros nuestra plática, ¿ok? Pero con puras cosas positivas que le levanten el ánimo, que sea energía que le ayude a recuperarse pronto y completamente. Le inyectas vida. Sí. Bueno, algo parecido. O algo así. Uh-huh. ¿Otro comentario? ¿Preguntas? Yo tengo 80. Oh, son 80. Híjole, 80. pues a lo mejor no alcanza el tiempo. No, pero ¿qué te parece si vemos las últimas 10 o las últimas 15? Como esta es la última del primer libro, de alguna manera retoma los temas ya vistos, entonces los secretos revelados, más directos está para allá, en particular, se deben de referir, supongo yo, a los últimos, para no iniciar desde los 80, ni el intermedio, sino los 10 finales o 15 finales. Si tú juzgas que los últimos 15 o 20, inclusive, si ¿Sí? quieres, órale. Va, empezamos. Los últimos 20. Dice, el espíritu de arriba solo reacciona con el impulso del espíritu de abajo. La única razón por la cual Hakadosh Baruj Hu hace bajar las almas a la tierra es para que conozcan su gloria por la vía del estudio del Zohar, y hecho esto, Hakadosh Baruj Hu la recoge. Siguiente. Las almas no pueden conocer la gloria de Hakadosh Baruj Hu en el mundo de arriba. ¿Por qué? Porque primero deben de perfeccionarse en el mundo de abajo para poder acceder a esta misión.
Para que el sistema de la barajá, o sea, de las bendiciones, se transforme en fuente de emanación de bondades divinas sobre la tierra, es necesario que el deseo ardiente de los cabalistas por Dios sean la fuente que se eleve hacia el Creador hasta que este último abra los grifos de bendiciones. Siguiente. Hay que circuncidar el prepucio del corazón, es decir, hay que vencer el miedo para que fluya el amor. El prepucio del corazón es el miedo que viene de la energía del cuerpo. Este proceso lo opera la práctica de la meditación cabalística. Siguiente. Un mundo sin miedo, en el Rama va, mundo venidero. La puerta de las bendiciones tiene 2 cerraduras. La tefilá con cábala, oración con meditaciones, y el estudio de la cábala. Siguiente. La revelación de los secretos del Creador solo se concede a quien hace el será levatala, es decir, a quien no derrama su semen fuera de la relación conyugal. Dios creó el sol y la luna para componer un calendario que sirva para marcar 1. Los días de Rosh Hashanah, 2. Los días de fiestas, Agin, 3. Los días de Shabbat y 4. El día de Rosh Hashanah. Siguiente. El secreto de Hakadosh Baruj Hu es revelado a aquellos que le temen, es decir, a aquellos que se maravillan al estudiar los secretos del cielo. Solo cuando se revele el Mesías, todos los pueblos adorarán a Hakadosh Baruj Hu. Siguiente. El Mesías está conectado a todas las almas, de modo que él se eleva al nivel de la adoración de Hakadosh Baruj Hu y arrastra a todas las almas conectadas a él a la misma adoración. El Mesías solo dice lo que Hakadosh Baruj Hu le dicta. Siguiente. El Mesías subirá sobre un burro y sobre el hijo de una burra, lo que significa que doblegará a la serpiente del jardín del Edén y a su demonia Lili. Hakadosh Baruj Hu luchará en lugar del Mesías, cuya fuerza está solo en la palabra. Siguiente. Es con la fuerza de los secretos del Zohar que el Mesías vencerá a los pueblos paganos. Con la fuerza de los 72 nombres, el Mesías vencerá a esas 2 coronas inferiores, Shamael y Lili. Siguiente. El Mesías primero vencerá a los príncipes espirituales que rigen a los pueblos. Aquellos que no estudian el Zohar tienen el corazón endurecido. Debido a su ignorancia, caerán en las trampas de la fuerza del mal. Siguiente. La vía de los limpios está llena de tinieblas. No saben dónde van a tropezar. Hemos venido a la tierra para conocer la gloria de Hakadosh Baruj Hu. Siguiente. El kabod, o sea, el honor, pertenece a Dios. Darle kabod a Dios, estudiar el Zohar, es el único propósito del hombre en este mundo. Siguiente. El hombre se depura volcándose, rodando desnudo sobre la nieve 7 veces. Hay que alejarse de los malvados para que si ves sus malas obras, no te queda más remedio que vengar a Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu, siguiente. Hakadosh Baruj Hu autorizó a Moshe a revelar las palabras que le dijo. El tabernáculo está simbolizado por la luz. Siguiente. La unión del hombre y de la mujer está simbolizada por la unión del sol y de la luz. El sacrificio de Hakadosh Baruj Hu es el hombre. El sacrificio que une el mundo de arriba con el mundo de abajo es el hombre. La elevación de la conciencia siguiente. La elevación de la conciencia se procede a través de la resistencia del cuerpo, del Corbán. Ese sacrificio con libre albedrío se hace para acercarse a Hakadosh Baruj Hu y eso quiere decir un gran mérito. Siguiente. Yud-Heh-Vav-Heh es el nombre de Dios que se usa para vencer el espíritu del mal. Satán y Lilith quieren destruir nuestro mundo. El pueblo de Israel estudiando el Zohar es el antídoto, el único antídoto. Siguiente. El Mesías dominará sobre los pueblos paganos y romperá sus fuerzas tanto de arriba como de abajo. El Mesías colmará de alegría a su pueblo y de rigor a los idólatras. Siguiente. Las fuerzas espirituales hostiles al hombre se aprovechan de su fuerza vital robándosela, pero el estudio del Zohar es una vacuna contra esas fuerzas hostiles. Siguiente. Las fuerzas del mal se esfuerzan por todos los medios para evitar la difusión de la Cábala. El justo come, como estudió el Zohar, para saciar su alma. El justo transmite esos nutrientes celestes sin los cuales el mundo no podría subsistir. Sin la Cábala, el mundo no podría existir. Aquel que nutre un hombre
que se dedica al estudio de la Kabbalah obtiene las bendiciones de arriba y de abajo, como hizo Zebulón con Isahar. Dicho hombre goza de la riqueza en este mundo y de una parte del mundo futuro, o sea, el Zohar, en su primer capítulo, en su página 242a. Siguiente secreto. Las hijas de Jerusalén designan a los justos que siempre están cerca de Akadosh Baruj Hu. Todo aquel que se dedica al estudio de la Kabbalah no teme ningún accidente. Está protegido arriba y está protegido abajo. Dicho hombre precipita a todos los espíritus dañinos al abismo. Esto ocurre cuando el cabalista se levanta a medianoche para estudiar el Zohar. Siguiente. Aquel que no quiere estudiar el Zohar tiene que soportar angustias y preocupaciones. Aquellos que conectan con Jumá en la meditación cabalística son amados en la tierra y en el mundo espiritual. Siguiente. Gracias al estudio del Zohar, las fuerzas de los pueblos paganos y los malos espíritus se ven dominados e impedidos de dominar sobre el mundo y sobre Israel. Las nuevas interpretaciones de los secretos de los cabalistas solo pueden proceder del pueblo de Israel. Siguiente. Las ideas novedosas relacionadas con la Torá suben hasta el trono del rey Akadosh Baruj Hu. El rey Salomón tenía una conciencia tan elevada que dominaba y dirigía su imaginación. Esto es el arquetipo según el cual el sol ilumina la luna, o sea, cuando la luna está llena. Siguiente. Los que practican magia impura, creando espíritus malos, generan un mal daño a las esferas celestes. El Nazir, el Nazareno, que es el abstemio del vino, el abstemio de carne, el abstemio de cortarse el pelo, crea un bien en las esferas celestes. Siguiente. Leer el Salmo 17:1 antes de la oración permite conectar con Dios y permite concentrarse en momentos de ansiedad. Este salmo da el mérito de ser escuchado por Dios. Siguiente. Las oraciones sustituyen las ofrendas y los sacrificios que se hacían en el templo. La lectura de la Ketoré incienso 3 veces diarias ilumina la lámpara de arriba. La simiente de arriba no brota sin el deseo previo de abajo. Siguiente. Gracias a la unión del nombre sagrado Yuhed y Vavkei, alma y cuerpo, los mundos de abajo y de arriba se ponen en movimiento y las bendiciones corren en todos los mundos. Nadie tiene tanto deseo por Akadosh Baruj Hu como la comunidad de Israel. La comunidad de Israel es diferente. La conciencia de Jacob es la conciencia del justo que trae la semilla de arriba para hacer subir su líbido espiritual hacia Akadosh Baruj Hu. Siguiente. Lo mismo que el grito de la hembra en celo atrae al macho, el shofar del Mesías es el grito del justo en celo de Dios que atrae la compasión al mundo. El shofar del Mesías es la difusión del conocimiento del Zohar y de sus meditaciones, las cuales atraen a Akadosh Baruj Hu y le incitan a derramar sus bendiciones, su semen, ¿a dónde? Al mundo. Y finalmente, los últimos 5. Es bueno guardar silencio en todo, exceptuando en Kabbalah. Siempre que en el macho que corre detrás de la hembra y le informa de su amor. Igual que el justo, que viene del principio masculino, corre detrás de las bendiciones. Siguiente. El justo atrae las delicias del cielo. Es el pan del Shabbat, llamado Bab, porque contiene elementos del mundo de abajo y arriba. Y eso es el pan de delicia. Siguiente. El secreto, el sacrificio holocausto sube de la hembra hacia el macho. Por ello, es la hembra quien debe de comer detrás del macho. La piedra designa a la comunidad de Israel, o sea, la Sefirá Tiferet. Siguiente. Para Shabbat se dice Shamor Besahor, lo que significa rezar Shamor con Kavanah, meditación Sahor. Jacob dio instrucciones de ser enterrado en la cueva de Macpela en Hebrón, Kiriat Arba, con los patriarcas y las matriarcas, exceptuando a Raquel y Menú, Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Son 4, por eso se llama Kiriat Arba, y ese lugar es la puerta del gran Edén. Abraham, Isaac, Jacob y David constituyen ese trono celeste. Último secreto. La copa de plata de bendiciones es llamada la comunidad de Israel. La bendición ha de ser pronunciada sobre el vino y sobre el pan, que representa el secreto del cielo y el aspecto físico respectivamente.
El objetivo del hombre en este mundo es unir el cielo con la tierra. La copa de vino está situada en Giesed y Geburá, o sea, sur y norte respectivamente. Por eso, la copa que es levantarla con los 10 dedos, 5 de la mano derecha y 5 de la mano izquierda, sur y norte. Nadie recibe el arca de la alianza si no conserva pura su marca de la alianza, la circuncisión. Todo tu pueblo es un pueblo de justos. Los ha plantado en la tierra para purificar. Salmo 89, 53. Bendito sea Hashem Baruj Hu, eternamente. Amén, ve, amén. Fin de la Parashá Vayehí, del libro Bereshit. Muy bien, muy Todo bien. más. Muy bien, maestro Yehuda, muchas gracias. Bueno, para ya retirarnos, si alguien más no tiene comentarios o preguntas, es la última parashá del libro, entonces sabemos que cada vez que sucede eso en la sinagoga, vamos a decir Hasá, Hasá, de Hitasek, que quiere decir sé fuerte y que nos fortalezcamos. Eso es al final, no se nos olvide. Y como se mencionó, en este libro, Bereshit, está contenido toda la creación. ¿Ok? Termina con algo desconocido porque no lo conocemos, pero sabemos que sí fue así. Y termina con algo que también es conocido, que es la venida de Mashiach. Nuevamente, ¿verdad? Si alguien tiene algún comentario, si no, pues con esto, pues terminamos esta sesión y sea la voluntad de Hashem que tengamos todos el mérito de estar presentes en estos días, ir a hacer presencia y celebrar y estar en Shabbat, hacer las comidas de Shabbat, gozarlo, honrar a Hashem, y que también tengamos el mérito de que el próximo miércoles estemos nuevamente aquí reunidos para iniciar un nuevo libro. ¿Ok?